¿Qué tal, jóvenes? En este video vamos a hablar acerca del teorema de Bayes. Vamos a ver cómo funciona, cómo se puede ocupar y para qué es útil. Recordemos que el teorema de Bayes es esta fórmula que nosotros vemos aquí arriba. Lo que nos está diciendo es, si yo quiero encontrar la probabilidad de B sub k, el cual es un elemento de una partición, dado a un evento aleatorio que estamos observando, se puede calcular por medio de esta probabilidad condicional reescrita de una manera muy peculiar. Esto que estamos viendo en el numerador se trata de una intersección. ¿Por qué de una intersección? Porque recordemos que la fórmula probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B, es decir, la información que tenemos. Si nosotros tomamos esta información, la mandamos multiplicando para el otro lado, resulta que la intersección es un producto de una probabilidad condicional con una probabilidad no condicional. Lo que encontramos entonces es este producto que tenemos. Observen más o menos cómo es la estructura. La pregunta que nos hacen es B sub k dado A. De este lado lo que yo tengo es A dado B sub k. Estoy volteando el rol de los elementos en la probabilidad por la probabilidad de B sub k, es decir, el elemento que teníamos al principio en esta probabilidad, dividido entre una sumatoria. Observen que la sumatoria se ve muy similar a lo que tengo aquí arriba, de hecho es idéntico. Lo único que va a pasar es que estoy cambiando cada uno de los elementos de la partición desde 1 hasta el elemento que nosotros tengamos al final de nuestro ejercicio. Para ello vamos a hacer un caso práctico muy sencillo de analizar. Imaginen que ustedes están en el negocio petrolero y entonces quieren ver si perforan en cierto terreno que ustedes tienen para obtener petróleo o no. Pero resulta que perforar es muy caro, entonces nos interesa ver un poquito de probabilidades de ver si existiría o no existiría petróleo. Se sabe de antemano que la probabilidad de encontrar petróleo en un terreno es tan solo del 10%, mientras que la probabilidad de no encontrar petróleo, de que esté seco, es del 90%. Entonces, si nosotros con esta información quisiéramos cavar, sabríamos que tan solo hay un 10% de probabilidad de encontrar petróleo en nuestro terreno. Pero entonces resulta que contratamos a una agencia. Esta agencia es una agencia geológica que lo que nos dice es lo siguiente: cuando hay petróleo, generalmente yo digo que sí hay petróleo, dice la agencia, el 50% de las veces. La probabilidad de que diga que hay petróleo, dado que sí había petróleo, era el 50% de las veces. Pero te dice, pero si no hay petróleo, te voy a decir que no hay petróleo el 80% de las veces. Entonces, nos puede dar un poquito de certeza de que esta agencia a lo mejor no hace tan mal las cosas, no pronostica muy bien el petróleo, pero nos está diciendo cuándo no hay petróleo. Ojo que esta información se obtiene a partir del desempeño pasado de la agencia. Lo que nos está diciendo es, cuando ha habido o cuando no ha habido petróleo, esto es lo que yo he pronosticado. De forma implícita, lo que nos está diciendo es, si bien estos son mis pronósticos correctos, en realidad, cuando ha habido petróleo, yo también me he equivocado y he dicho que no hay petróleo. Cada cuánto ocurre el complemento del anterior, es decir, el otro 50% de las veces. Entonces, desde este punto de vista, la agencia se equivoca. Y también nos dice, cuando no ha habido petróleo, yo he dicho que sí había petróleo el 20% de las veces, lo cual nos está diciendo que en realidad podemos tener un margen de error con la agencia. No es información perfecta la que nos está brindando. Resulta entonces que contratamos nosotros a esta agencia y esta agencia nos dice, ¿sabes qué? Tu terreno sí tiene petróleo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la probabilidad de que en realidad sí hay petróleo, dado que la agencia me está indicando que sí? Podríamos sentirnos tentados a decir, es el 50% porque es el rendimiento histórico, pero hay que tomar en cuenta que esta probabilidad condicional es distinta a esta probabilidad condicional. Los roles están cambiados. ¿Qué es lo que está pasando con esta fórmula que nosotros veíamos previamente? Lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de Bayes para encontrar entonces cuál es la verdadera probabilidad de que nosotros tengamos petróleo, dado que nos dijeron que sí había petróleo.
La fórmula de Bayes lo que nos está diciendo es lo siguiente. Voy a tomar el mismo concepto, pero lo voy a invertir. La probabilidad de que me hayan dicho que sí, dado que hay petróleo, por la probabilidad del primero de los elementos de que hay petróleo. Por otro lado, lo que me van a preguntar es la sumatoria de todos los posibles elementos. Observen cómo lo que va cambiando es justamente el elemento de la partición. Y en este caso la partición clara que nosotros tenemos es el existir o no existir petróleo. De manera que decimos, la probabilidad de que me digan que hay petróleo, dado que hay petróleo, por la probabilidad de que exista petróleo, más... Y observen que como está dado el hecho de que nos dijeron que sí, eso no cambia en la fórmula. La probabilidad de que nos digan que hay petróleo, dado que no había petróleo, por la probabilidad de que no haya petróleo. Esta fórmula lo que está haciendo es ponderar las dos posibilidades. Hay petróleo o no hay petróleo y las posibilidades de que me hayan dicho que sí había en ambos casos. Cuando nosotros le ponemos números, lo que vamos a tener entonces es el ejercicio completo. Nos van a decir, la probabilidad de que nos digan que hay petróleo dado P, punto 5, por la probabilidad de que exista petróleo, punto 1, entre la misma información, punto 5 y punto 1, más que me digan que hay petróleo de lo que no hay petróleo. Punto 2. Por la probabilidad de que en realidad no existía petróleo. Punto 9. Si nosotros hacemos el cálculo, el resultado que nos da es aproximadamente punto 22. ¿Cuál es la relevancia de este punto 22? Si nosotros no hubiéramos contratado a la agencia, la probabilidad que teníamos de encontrar petróleo era tan solo del 10%. Esto no significa que hubiese menos petróleo, simplemente que no teníamos certeza acerca de si había o no había petróleo y podíamos presuponer un 10% de chance de que lo encontráramos. En el momento en que nosotros contratamos a la agencia, nos brinda información adicional. Esta información adicional no es perfecta, sino que tiene cierto desempeño de acuerdo a sus datos históricos, lo cual se representa con probabilidades condicionales. A partir de este desempeño, sabemos que el hecho de que nos diga que sí existe petróleo no significa que lo haya, pero debe de incrementar la probabilidad inicial del 10%. De hecho, duplica, un poco más de duplicar la probabilidad inicial, lo convierte en un 22%, lo cual nos da un rango distinto para poder tomar decisiones, ya que tenemos una mayor certeza de que existe la posibilidad mayor probabilidad de que exista petróleo en nuestro terreno que lo que teníamos en un principio. Esto es el teorema de Bayes y es la manera en que podemos ocuparlo.